¿Quién estuvo el día de hoy en el estudio de Cartas Verdes? Levante su mano. Muy bien. Bueno, pues el tema que el día de hoy quiero compartirles tiene todo que ver con lo que estábamos analizando en la mañana en el estudio de Cartas Verdes, y me da mucho gusto cuando el Señor nos permite en los estudios, en la oración, aún cuando estamos en casa y nos habla de un tema en específico que Él quiere que comprendamos. Y bueno, pues me siento así este día de saber que el Señor quiere hablarnos con este tema, y el tema es las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Y bueno, pues quiero empezar diciéndote que cada uno de nosotros que estamos en Cristo, el Señor ha dispuesto riquezas, grandes bendiciones espiritualmente hablando, para que las disfrutemos. Entonces, somos ricos, ¿sí? Nosotros somos ricos, somos millonarios. ¿Sí lo crees? ¿Sí lo creen? Tenemos mucho de parte de Dios, mucho, mucho, mucho. El Señor ha derramado grandes bendiciones para nosotros. Y bueno, pues si existiera una revista Forbes para enlistar a los millonarios espirituales, crean que allí estaríamos nosotros, ¿sí? Sabemos que existen, materialmente hablando, millonarios en el mundo. ¿Quién es el millonario, el número uno del mundo? Levante su mano, ¿quién lo sabe? Ya no es Bill Gates. Bill Gates es el segundo. Ahora Jeff Bezos, con Z, el fundador de Amazon, sabemos inclusive cuál es la fuente que le ha dado toda esta riqueza, y este es el primer hombre que logra obtener 100,000 millones de dólares. Esa es su fortuna, ¿sí? Bill Gates es el fundador de Microsoft y ha obtenido 91,300 millones de dólares. Parece mucho, ¿sí? Pero, ¿ustedes saben quién es el más rico de México? Sí lo sabemos, ¿no? Carlos Slim es el número 7 en el mundo, pero en México es el número 1, y sabemos cuál es la fuente de sus riquezas también, ¿sí? Y ha obtenido 67,000 millones de dólares. Pero esto es en lo material, ¿sí? Esto es riquezas contables, riquezas humanas. Pero de lo que yo quiero hablarles hoy son de las riquezas espirituales que tenemos. Somos nosotros ya dueños de eso. A lo mejor algunos no lo saben. Tal vez algunos no conocen que tienen una cuenta a su favor, un depósito enorme hecho por nuestro Señor Jesucristo para que tomemos de Él y disfrutemos. Y bueno, espiritualmente necesitamos entender que nosotros tenemos mucho, tenemos demasiado. Entonces, yo quiero que entendamos esto, y que sobre todo tratemos de ver en dónde y cómo se obtuvo y cómo podemos disfrutarlo. Dice Isaías 5:13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Otra versión en este mismo texto dice así, en la versión Dios habla hoy: por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al desierto, todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y de sed. Isaías 5:13. Y les voy a poner un ejemplo de esto. Hay personas que no quieren entender, o personas que no quieren disfrutar de lo que ya tienen. Y le quiero pedir a Lili que me ponga la primera fotografía que te mandé, Lili, por favor.
¿Alguien sabe quién es esta mujer? No es Sara García, tampoco es la del chocolate abuelita, ni es mi abuelita. Va a ser difícil que sepan quién es, porque sobre todo los jóvenes, pero esta mujer ya murió, es del siglo pasado. Pon otra foto, Lili. Esta mujer, así como ustedes la ven, ¿se ve que sea millonaria? Esta mujer fue millonaria. Cuando ella murió, dejó 100 millones de dólares, ¿sí? 100 millones de dólares. En las notas de donde tomé esto, dice que más o menos para estas fechas su fortuna equivale a 3.500 millones de dólares, la mitad de lo que tiene Carlos Slim. Sin embargo, esta mujer decidió vivir como miserable cuando era millonaria, ¿sí? Ella cotizaba en la bolsa de valores. Era una mujer que le decían la bruja de Wall Street. Tenía mucho, pero era bien tacaña. Por ejemplo, ella casi siempre se ve con este vestido porque no le gustaba gastar en ropa, porque le dolía. Ella sabía que tenía, pero no gastaba para ella. Se llama Hetty Green. ¿Alguien había oído hablar de ella? Bueno, esta mujer, por ejemplo, se comía la avena fría para no tener que gastar en gas, a ese grado, y se hizo de mucho. Bueno, su papá le dejó una herencia muy fuerte, pero ella la hizo que creciera. En una ocasión se dice que su hijo se rompió una pierna, se la fracturó, y ella no lo llevó al hospital inmediatamente. ¿Saben qué hizo? Estuvo buscando un hospital gratuito y se demoró tanto en conseguirlo que tuvieron que amputarle la pierna a su hijo, a ese grado. Entonces, de poco sirve tener mucho cuando no se sabe en qué gastarlo o cuando no se quiere gastar, ¿sí? Entonces, con esto, hermanos, yo quiero que nosotros aprovechemos lo que tenemos, ¿sí? Le saquemos fruto, disfrutemos esas bendiciones que ya tenemos en Cristo. Y bueno, también hay muchos creyentes que se parecen a esta persona, no que sean codos, sino que por ignorancia muchos de ellos no disfrutan de lo que ya tienen en Cristo, ¿sí? Ya el Señor hizo la obra, todo está consumado, nos decía el pastor en la mañana, todo está consumado, ya no tenemos que hacer nada, tenemos que apropiarnos de eso, pero necesitas creerlo, necesitamos creerlo, necesitamos saber que ya lo tenemos para hacerlo nuestro. Hay otra historia, es la historia de dos ancianos, gracias Lili. Esos dos ancianos fueron encontrados en su departamento muertos. Y bueno, lo trascendente de esto es que cuando investigaron con la autopsia cuál fue el motivo de la muerte, encontraron que había sido por una desnutrición aguda. Y bueno, pues yo creo que muchas personas han muerto así, pero en este caso, cuando empezaron a revisar sus cosas, encontraron $45,000 envueltos en bolsas de papel, y murieron estas personas con esa riqueza, pero con una desnutrición severa en su cuerpo. Entonces, de igual manera, muchos hombres y mujeres se encuentran en desnutrición espiritual, ¿sí? Y aunque tienen a su disposición grandes riquezas, grandes bendiciones, ya han creído en Cristo, ya están en el camino del Señor, pero siguen como mendigos. ¿Por qué? Porque no se han
apropiado, porque no han hecho suyo lo que el Señor ya les dio. Quiero platicarles, hace unos años yo me gané un premio, hubo un concurso en el trabajo, yo estaba en el área de ventas y trabajaba para una empresa de telecomunicaciones y la marca Samsung nos dijo, ¿saben qué? Les vamos a dar un premio al que venda más mi producto. Bueno, pues me gané ese premio, gracias a Dios, y me informaron que me había ganado un viaje, un all inclusive, y pues yo estaba muy contento, pero al mismo tiempo decía, y bueno, pero ¿en qué consiste? ¿Qué tengo que poner yo? Porque si yo tengo que poner el avión o si tengo que poner algo más, pues en ese tiempo no ganaba muy bien y entonces dije, pues la verdad no me va a servir de mucho, pero necesité investigar en qué consistía el premio. Y entonces me comuniqué con el agente de viajes de ahí de Samsung, me dieron el contacto, esta persona más o menos me dio detalles de qué consistía, pero me dijo, pero te voy a mandar toda la información por correo. Entonces cuando me mandó todo por correo, descubrí que era para 2 personas, ¿sí? Hubiera hecho el oso si llego con toda mi familia, era para 2. Entonces dije, bueno, pues me voy con mi esposa. Y también entendí que era un vuelo nacional, pero para esto pues tuve que estudiar, tuve que checar toda la información. Yo elegía el destino y entonces elegí irme a Cancún. También elegía qué línea de avión quería que me transportara para allá, entonces le hablé a este cuate y le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir a Cancún en tales fechas con mi esposa y en tal línea. Entonces era sin costo el avión, era sin costo el hospedaje, pero también era sin costo la comida, todo lo que comiera y el desarrollo que a donde llegamos, al hotel a donde llegué, tenía restaurantes argentinos, italianos, comida brasileña, tenía comida mexicana, buffets, tenía de todo. Y de todo eso podía yo disfrutar, sin ningún costo. Inclusive decía que no tenía que dar propinas. Entonces ya de entrada dije, a todo dar, pues creo que no voy a gastar nada. También descubrí que iban a ir por mí al aeropuerto, iban a mandar a un chofer para llevarme al hotel y cuando ya me regresara, me iban a mandar también con un chofer al aeropuerto y bueno, pues parecía que no tenía que poner nada y no puse nada. Ahora, el problema está cuando no sabes, cuando no entiendes. Y bueno, yo pude habérmela pasado comiendo cacahuates, galletas o cereal en mi cuarto para no elevar la cuenta creyendo que podía elevarse y no disfrutarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué al hotel a registrarme, allí en mi presencia abrieron una botella de champán y me sirvieron una copa a mí y una a mi esposa y me lo ofrecieron. Si yo no hubiera entendido en qué consistía, les hubiera dicho, no gracias, una botella de champán, ¿quién la va a pagar? Ya era mía, ya podía yo disfrutar de eso, ya podía yo apropiarme. Hemos estado usando esta palabra, apropiarnos. Y bueno, alguien puede apropiarse de algo que no es suyo, pero no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de hacer nuestro lo que ya tenemos para nosotros, de disfrutar esos beneficios, esas bendiciones que ya están a tu nombre, ya están endosadas en tu cuenta para que las uses y para que las disfrutes. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no entiende esto? Pues no se disfruta, y si no se disfruta, pues no puedes aplicar todo lo que podrías disfrutar, y entonces tampoco puedes bendecir a Dios. Imagínense que me voy y digo, no, pues me la pasé allá con hambre. Pues no, regresé glorificando a Dios porque me regaló un viaje cuando yo no tenía los recursos para poder pagar un viaje de esa naturaleza. Y le di la gloria a Dios, pero entendí, comprendí. Y entonces no hay nada mejor que corregir esta anomalía cuando de entender se trata. Pues necesitamos nosotros, por medio de la palabra, entender y hacer nuestro lo que el Señor ya nos dio. ¿Están de acuerdo?
tenemos bendiciones en Cristo. Díselo al que está a tu lado. Tenemos bendiciones en Cristo. ¿Sí? Muchas bendiciones, no son pocas. Entonces, el día de hoy vamos a ir al libro de Efesios. Quiero avanzar por lo menos con los primeros 14 versículos, del 1 al 14. Y bueno, en esta carta que vamos a estudiar, pues ha recibido diferentes nombres. Esto yo no lo sabía. Ahora que estuve estudiando para compartirles, me enteré que, por ejemplo, a esta epístola se le dice el banco del creyente. ¿A qué te suena a que esta epístola le llamen el banco del creyente? Quiere decir que hay allí a tu cuenta, a tu favor, un depósito, ¿sí? No económico, monetario, material, un depósito para beneficios espirituales, ¿sí? Y ese depósito lo hizo el Señor y está a nuestra disposición para cuando tú quieras. En el momento que tú necesites, que estés padeciendo, que estés en una circunstancia difícil, que estés pasando por una prueba, que estés pasando por enfermedad, por lo que sea, tú tienes a tu disposición algo que puedes tomar para salir adelante, ¿sí? Para estar bien y para cubrir toda necesidad espiritual que requieras. También se le llama la chequera del cristiano. Quiere decir que si estás pasando hambre, que si estás pasando por un momento de angustia, de necesidad, de escasez, allí hay una chequera que solamente tienes que decir: a ver, dame esto. Ya lo tenemos en Cristo, ¿sí? También se le llama el erario público de la Biblia. Así se le llama esta epístola. Los primeros 3 capítulos son de pura doctrina importante, de pura doctrina. Y los siguientes 3 capítulos son de cosas prácticas, de ir a lo práctico y de vivir en lo práctico. Entonces, es una hermosa epístola que está para los que somos creyentes, ¿sí? No es para inconversos, es para creyentes, es para los que han creído, para los que son de Cristo, y habla acerca de las riquezas, herencias, plenitudes que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se trata de tener una perspectiva bíblica de lo que tenemos. Miren, muchas personas cuando se hacen de algo, así de repente se enteran que tienen algo o Dios los bendice con algo, tienen 2 caminos y unos se van a los extremos, ¿no? Algunos cuando tantito tienen algo, ¿cómo son? Bien faroles, bien payasos, bien creídos, se creen demasiado, ¿sí? Porque tienen algo material y ya se sienten la 8ª maravilla del mundo. Pero no es así. Muchos tienen y todo lo deben. Entonces no lo tienes todavía. Pero muchos tienen y se van al otro extremo de no conocerlo y de no saber. Entonces hay algo que nos va a ayudar a tener el punto correcto, la media correcta. Y vamos por favor a Romanos 12:3, que dice así, vamos a leerlo. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió para cada uno. Entonces, esto es lo que nos va a hacer que nos centremos y que podamos entender. Ahora, tampoco es un curso de superación personal en donde te digo: tú eres muy valioso. El Señor, cuando te creó, el molde con el que te hizo, lo tiró a la basura para que no se volviera a repetir la maravilla que eres tú. No se trata de eso tampoco, ¿sí? Se trata de que seamos conscientes, de que tengamos entendimiento, como hoy nos decía el pastor, que cuando nosotros estemos cantando lo hagamos con entendimiento. Bueno, nuestra fe
nuestra vida cristiana la tenemos que vivir con entendimiento. Necesitamos comprender lo que ya el Señor nos ha dado, sin irnos a los extremos y sin sentirnos más que otros. ¿De acuerdo? Entonces, en la salutación, Pablo menciona 4 aspectos que yo veo allí como dobles, aspectos para derramar esta bendición a los que ya creen. Y los invito a que leamos el versículo 1 y 2 de Efesios 1, ¿sí? Efesios 1, versículos 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí está el primer aspecto doble. A los santos y fieles, ¿sí ven ahí otra cosa doble? En Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que vemos es la doble fuente de autoridad. Pablo es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué significa apóstol? Significa enviado. Y Pablo no enseñaba ni escribía por su propia autoridad. Era alguien que el Señor había escogido porque así lo quiso el Padre, ¿sí? No se autonombró, no se autoproclamó, no se puso allí al frente como alguien que no, tuvo un llamado, y ese llamado fue de Jesucristo porque el Padre así lo quiso. La designación doble es para nosotros los que somos creyentes. Dice el 1 en la segunda parte, el versículo 1 por favor. Dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesio. Desde la perspectiva de Dios, los creyentes son aquellos a los que Él ha hecho santos, ¿sí? Y desde la perspectiva del hombre, los creyentes son aquellos que son fieles porque han confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, todo cristiano es santo. Quiere decir que es apartado y es santo porque por medio de Jesucristo, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha justificado. Somos santos porque Cristo nos apartó y nos justificó. ¿De acuerdo? Ok. Y la bendición doble a los creyentes, que es en el versículo 2, ahora sí. Dice: gracia y paz a vosotros. ¿Sí? Esto era un saludo muy común entre los creyentes. Gracia es la gran bondad de Dios hacia aquellos que sin merecerlo tenemos el favor divino de Dios y hemos depositado nuestra confianza en su Hijo Jesucristo. Y debido a que tenemos gracia de parte de Dios, tenemos paz. Por la gracia de Dios es que tenemos paz. ¿De acuerdo? Y la fuente es una fuente doble de bendición, y la fuente doble de bendición es la misma fuente de autoridad. Es de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los invito a que leamos los versículos del 1 al 14, y yo quiero que lo hagamos de manera alternada para que todos participemos. Yo empiezo con el 3, ustedes leen el 4 y así sucesivamente hasta llegar al 14. Entonces vamos con la Reina Valera, gracias. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. 14. Amén. Me gusta mucho cómo comienza el versículo 3. Comienza bendiciendo a Dios. Y bueno, yo quiero invitarte a que este versículo 3 nos lo aprendamos de memoria ahorita. ¿Les parece bien? Está muy sencillo y yo les recomiendo esto. Digan la cita primero. La cita es Efesios 1:3. Repitan el texto 2 o 3 veces aquí en su mente. Ya cuando ya lo tengamos, al final volvemos a decir la cita para que también se quede la cita. Entonces, les doy un minuto, ¿les parece bien? Para que estén repasando este versículo, repítanlo varias veces y se les va a quedar. Y ahorita lo decimos juntos todos. Ok, corre tiempo. Cuando sientan ya tenerlo, levantan su manita. Hay unos que tienen una supermente, ya están levantando la mano. Muy bien, Anita. Gracias. Repítanlo, así es como se quedan las cosas, hermanos. Bueno, no sé si llevamos un minuto, pero digamos que sí. ¿Ya están? ¿Sí? Quiten la cita y ahora vamos a repetirla. Dejen sus celulares y su Biblia y vamos a repetirla de memoria. Primero decimos la cita, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Efesios 1:3. Ok, así es como nos podemos aprender las citas, repitiéndolas. Miren, el otro día me levanté con una tonadita y mis hijas me dijeron, ¿y eso de dónde, papá? Se asustaron. Sí, porque no canto muy bonito, ustedes lo saben. Y entonces se sacaron de onda y dijeron, no se sacaron de onda, estaban felices. Pero el asunto es que esa tonadita hasta yo dije, ¿y esta de dónde? ¿Sí? Esta ni me gusta ese tipo de música. Pero entendí que la había oído de una manera, inclusive sin querer, la había escuchado varias veces y por eso se me quedó. Y seguramente ustedes también se la saben. Voy a decir la primera parte y van a ver que ustedes se saben lo demás. Fíjense bien, ¿eh? Dale a tu cuerpo alegría. A ver, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, porque darle a tu cuerpo alegría es. Nos andamos aprendiendo esas cosas que nos llegan de rebote, hermanos. Aprendámonos la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ok. Fíjense, podemos disfrutar de estas bendiciones ahora, pero el verbo en el versículo 3, pónganlo por favor, el verbo nos bendijo, ¿en qué tiempo está?
¿Está en pasado? ¿En qué tiempo está el verbo nos bendijo, Isi? Pasado, presente, Bueno, miren, no sé mucho de verbos, pero yo lo veo en pasado. Pero si lo repites en presente, también tiene su efecto. ¿Sí? Nos bendijo, pero nos bendijo. Y nos bendijo, o sea que también para el futuro. Quiere decir que esas bendiciones que tenemos en Cristo empezaron allá. ¿Cuándo empezaron? Hoy en el estudio lo decíamos. ¿Hace cuánto? Hace casi 2000 años. Allí el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? Él mismo dijo, todo está consumado. Ya tenemos la bendición. ¿Sí? Fue en el pasado, pero la tenemos en el presente y la tenemos para el futuro. ¿De acuerdo? Ahora, qué bueno que la bendición sea espiritual. ¿A quién le hubiera gustado que fuera material? Yo analizándolo, dije, no, pues qué bueno que fue espiritual. Sí, porque si nos hubiera dado una bendición material, se acaba. Las cosas materiales se acaban, se caducan, pasan de moda. ¿No es así? Y llega un momento en que ya dejas de disfrutarlo, ¿no? Pero las bendiciones espirituales no son así. Las bendiciones espirituales no caducan, no vencen, son eternas. El Señor te las da y tienen vigencia para la eternidad. Desde antes, en el presente y en la eternidad. Entonces, de entrada, muchos allí se confunden y dicen, no, yo soy hijo del rey y entonces tengo que vivir como el rey. Y ahí está, pare de sufrir, que con estas pseudodoctrinas están, dizque, compartiendo el evangelio y compartiendo cosas que tienen que ver solo con beneficios materiales, pero no está hablando de eso la Biblia. ¿Sale? Ok, entonces, esto que nosotros tenemos es por el hecho de tener una relación íntima con el Señor. Las bendiciones son espirituales y para empezar necesitamos entender qué significa, dice el verso, espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, para poder estar claros en esto, necesitamos entender qué significa estar en Cristo. ¿Sí? Fíjense, estar en Cristo significa haber tenido un encuentro con el Señor. ¿Quién ya tuvo un encuentro con el Señor? Ok, a partir de ese encuentro que tú tuviste con el Señor, reconociste que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el Santo, que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Hubo un tiempo en tu vida que no reconocías esto. Te costaba trabajo, lo rechazabas. Muchos se decían ateos, no querían creer. Pero en cuanto tuvieron un encuentro con Jesús, vieron que era real. ¿Sí? Este encuentro personal los hizo entender que hay un Dios y que ese Dios es Jesucristo. ¿Sí? Ok, ahora, si ya tuviste ese encuentro, ya reconociste que es el Señor, pues también te reconoces pecador, te reconoces que por causa del pecado tú estás separado de ese Dios soberano y poderoso. Y esa separación te lleva a la necesidad de reconciliarte con Dios, de reconocer tus pecados delante de Él, de decirle que tú fallaste y que quieres darle tu vida, pero esto es algo que tú decides hacer de manera voluntaria. Le entregas tu vida al Señor, el Señor la toma, y a esto la Biblia le llama haber nacido de nuevo. ¿Sí? A partir de allí eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y a partir de ahí el Señor ya te hace parte y te toma en cuenta para todas las bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios. ¿Sí?
No es algo que tú logres, es algo que el Señor nos da. Entonces, para esto, pues tienes que estar bien seguro de haber tenido un encuentro con el Señor, ¿sí? Esto es importante que no te lo saltes, porque entonces no vas a estar en Cristo. Si tú estás consciente que ya tuviste ese encuentro, bendito sea Dios, pero si no, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de que tú puedas reconocer a Jesucristo como el Señor, de que tú lo invites a tu vida, de que tú reconozcas que tú necesitas de Él y es necesario que tengas ese momento con Él y que le declares, que le digas que tú quieres que Él sea tu Señor, que Él sea tu Rey y que le entregues tu voluntad. ¿Vamos bien? Ok, entonces, la segunda cosa que necesitamos hacer es comenzar a tener una vida de obediencia, ¿sí? Si tú reconoces que Él es Rey, que Él es el Señor, entonces vas a vivir como tu amo te dice que vivas. No vas a vivir como antes, con el viejo hombre, que vivías como se te pegaba la gana, como tú sentías, como tú te convenía, como tú creías que era correcto, y entonces hacías lo que querías. Cuando estás en Cristo ya no es así. Empiezas a caminar y a vivir como a Dios le agrada, como a Dios le gusta, ¿sí? Entonces ahora, ya con esto, te invito a que podamos ver esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, para gozarlas, para aplicarlas, para hacerlas nuestras, para apropiarnos de ellas. Entonces la primera, yo la veo en el versículo 4, si me ayudan por favor, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya desde ahí, nuestra mente, como con sus limitantes que tiene, puede entrar en problemas. ¿Qué es eso de que nos escogió antes de la fundación del mundo? El Señor puede hacer eso. Miren, a lo mejor un ejemplo muy sencillo ayuda a entender algo tan grande. Ustedes han ido a un buffet, ¿sí? Bueno, cuando tú vas a un buffet, cuando tú escoges ir a un buffet, pues es porque traes el tanque vacío. Entonces hay hambre, ¿sí? Pero llegas y llegas así como que no tienes hambre, ¿no? O sea, llegas y hasta te sorprendes. Ah, es buffet. Y entonces ya te sientas y no te abalanzas sobre la comida, sino que pues, esperas, haces la plática y entonces ya alguien dice, pues sirvámonos, ¿no? Ah, sí, claro. Y ya vas con tu platito y empiezas a checar. Hay buffets que son buenísimos. ¿A quién le gusta, así cuando va a un buffet, qué es lo que busca? ¿Qué escoge? Pues algunos buscan variedad, algunos nos gustan algunas cosas específicas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los cortes de carne, o me gusta, soy carnal, o me gustan los camarones. Yo veo camarones y en la presentación que sean, yo digo, yo soy de aquí. Y entonces escojo eso, ¿sí? Ahora yo quiero que te imagines a Dios escogiéndote a ti. Hoy va a haber buffet. Pero olvida el asunto de la comida y ahora imagínate a Dios escogiéndote a ti, diciéndote, yo te escojo a ti. Te quiero como mi hijo, te quiero en mi familia, te quiero para darte mi herencia, te quiero a ti Débora, a ti Rodolfo, a ti Sergio, yo te quiero a ti, ¿sí? Te quiero para mí. ¿Te imaginas al Señor disfrutando ese momento? No. A otros, dice, ahorita les voy a mostrar una cita cuando Él escogió, por ejemplo, a Israel. Vamos a Isaías, es Isaías 41, del 8 al 10, por favor. Dice, pero tú Israel, siervo mío eres. Fíjense, aquí fue el momento cuando el Señor le dijo cómo escogió a Israel. Tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo.
Versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. O sea que te pudo haber desechado, sí, pero no te desechó. Y me gusta el versículo 10, fíjense qué importante. Esto nos dice el Señor a los que hemos sido escogidos por Él. Fíjate lo que te dice el Señor hoy, no temas. ¿Sí? El enemigo viene constantemente a ponerte temores en tu cabeza, a hacerte dudar de tu salvación, a hacerte creer que Dios no existe y viene a poner dudas. Y el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y nosotros podemos pasar por diferentes circunstancias, por problemas, por enfermedades, por pleitos, por cosas difíciles, pero el Señor dice, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No importa si es un derrame cerebral, no importa si es cáncer, no importa si es diabetes, no importa lo que sea, dice, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuándo? ¿Cuando se le antoje? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vean qué cosa tan maravillosa. Y eso lo hizo el Señor desde antes de que Él siquiera muriera, desde antes que Él se hiciera hombre, desde antes de la creación, ya había puesto los ojos en ti y te escogió. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por favor, gloria a Dios. Para el Señor con todo su corazón, hermanos, gloria a Dios. Por favor, hermanos, entiendan la importancia de ser escogidos de Dios. ¿Sí? Vean qué importante es esto. Cuando yo camino, puedo caminar sin temor. Puedo caminar, Betty, puedes caminar sin temor. ¿Sí? Aunque los huesitos rugen y truenan, pero puedes caminar sin temor porque el Señor está contigo. ¿Sí? El Señor está con nosotros, Alex. Seguramente el enemigo viene y pone dudas y te dice, mira, ya te está doliendo allí donde tenías el cáncer. Ya va a brotar otra vez. No le hagas caso. No permitas que ponga duda de lo que ya hizo el Señor en ti. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha habido esa duda? Cuando vas por tus resultados y te dicen, y así como que el corazoncito, ¿no? Híjole, no vaya a ser que me digan que ya otra vez. No, porque el Señor ya hizo la obra en ti, ya te sanó. Esas son las bendiciones que nosotros tenemos en el Señor. Entonces, también se trata de ser prudente, ¿no? No me voy a meter a Tepito a las 2 de la mañana o aquí a Patlaco a las 2 de la mañana porque me matan. Pero yo necesito caminar confiando en lo que ya tengo en el Señor. Necesito tener confianza, necesito creerle al Señor, necesito saber que el Señor ya me lo dio. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí hay un aspecto teológico que necesito mencionarlo porque es una situación que por siglos no se ha logrado como llegar a un acuerdo en esto. Todos entendemos con esto que estamos leyendo que el Señor nos escogió, pero también hubo un momento en nuestra vida en donde yo decidí darle mi vida al Señor. Yo voluntariamente le cedí al Señor que fuera Él mi Señor y Salvador. Yo se lo dije con mis palabras, yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Entonces, ahí hay algo que dices, bueno, o me escogió Él o yo lo escogí a Él. ¿Cómo está la cosa? No lo vamos a resolver hoy. O sea, si no se ha resuelto en siglos, yo menos se los voy a resolver. Pero déjenme por lo menos decirles cómo lo interpreto, cómo lo entiendo. Dice Juan 15:16. Vamos a Juan, por favor. Fíjense lo que dice aquí Juan. No me eligieron vosotros, no me elegiste
o no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Quién está diciendo esto? Nuestro Señor Jesús. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces aquí está bien claro, ¿quién nos eligió? Jesús, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero enfatizar en esto, quiero relacionarlo con la salvación. La salvación depende completamente de Dios. Yo no aporto nada para la salvación, Yo no pongo ningún granito de arena, ni con mi comportamiento, ni con mis palabras, ni con nada. El Señor es el que obra la salvación en cada uno de nosotros. Que esto nos quede bien claro. Entonces, en este sentido, depende de Él. Completamente depende de Él y Él nos escoge. Y entonces, yo necesito entender que están las dos cosas ahí claramente en la Biblia. Yo lo que les recomiendo es, cuando ustedes compartan el Evangelio, díganle a la persona, mira, decídete por Cristo. Él es el que te lleva al Padre. Él es el camino de vida. Y anímalo a que se decida por Jesús, ¿sí? Nosotros sabemos que Jesús pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, sí depende del Señor. Y también muchas veces nos sorprendemos de que ese día conocimos a fulanito de tal que nos compartió no sé qué cosa, y fue con un propósito. Y ciertas cosas que vivimos, ciertas cosas que pasamos, por ejemplo, yo estuve a punto de perder la vida unos mesecitos antes de entregarme a Cristo, ¿sí? El Señor me hizo tocar fondo. Solo de esa manera algunos que somos muy necios llegamos a entender. Y el Señor en su misericordia me soltó y dijo, mira, dale para que aprenda, pero es mío, no te lo acabes, le dijo al enemigo. Y entonces me conservó la vida de ese accidente, y después de eso conocí a alguien que me compartió el Evangelio, y otras veces ya lo habían hecho, pero yo con mi rebeldía y con todo lo que era, lo negué. Pero en esa ocasión el Señor puso los medios, puso a las personas, puso todo para que pudiera yo aceptar al Señor. Entonces, cuando ya estoy en el camino, leo esto y ya entonces es cuando entiendo, no dependió de mí. Ya el Señor me había puesto sus ojos en mí, ya había derramado su gracia en mí, ya desde antes de la creación había decidido el Señor por mí. ¿De acuerdo? Ok, otra cosa importante que necesitamos entender como segundo lugar es que somos predestinados en Cristo. ¿Qué significa predestinado? Significa darnos un destino de antemano. Desde allí el Señor ya tenía un destino para nosotros. Todavía ni nacías y ya el Señor te había dado un destino, ¿sí? Qué bendición, ¿no? ¿No es maravilloso? ¿Qué prefieres, eso o un coche último modelo? Por favor, si te vas por el coche, estás mal de la cabeza. Pero ya tenemos un destino precioso, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que motivó al Señor? Vamos al versículo 5. Versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que así lo quiso el Padre. Miren, para ser más bíblicos, significa que se le pegó su santa gana, ¿sí? Su santísima gana, para ser más bíblicos todavía. Su santísima gana se le pegó al Señor. Él quiso que así fuera. Ese fue su deseo de su corazón. Ese fue el sentimiento que Él tuvo hacia ti
amor, amor puro, gracia, misericordia. Ok, entonces Dios lo quiso así. Número 3, nos predestinó con un propósito. Ahí mismo en el versículo 5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjense, ese es el propósito. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, versículo 6, dice, para la alabanza y gloria de su nombre. Yo veo dos propósitos allí muy claros. Primero, para ser hijos suyos. Fíjense que Él pudo habernos salvado y no necesariamente hacernos sus hijos. ¿Sí? Nos pudo haber salvado y ya, órale, ya eres una criatura salvada, ¿sí? Pero Él decidió hacernos sus hijos. Y cuando Él decide hacernos sus hijos, fíjense la bendición que contrae esto. Cuando Él decide hacernos sus hijos, quiere decir que Él va a empezar a compartir con nosotros lo que era exclusivo de Jesús. Porque ya no tiene uno, ahora tiene muchos más. Y entonces todo eso que era exclusivo para Jesús, ahora dice, ahora es para todos, mis hijos, para todos ustedes. ¿Sí? Así es. Entonces, esto lo hizo con el propósito de que alabemos su nombre, para la alabanza y gloria de su nombre. Ese es un propósito muy importante. Y hace 8 días en la prédica se nos recalcaba mucho esto. Tenemos un propósito. Y ese propósito, el que el Señor nos haya hecho sus hijos, es para la alabanza y gloria de su nombre. ¿Sí? Ahora, esto se vuelve a repetir, ¿sí? Se repite en el versículo 12. Dice, a fin, vamos al 12 por favor, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahí se vuelve a repetir. Y por si no te quedó claro, en el versículo 14 lo vuelve a repetir. Y dice que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando la Biblia repite algo constantemente, quiere decir que es muy importante. Quiere decir que necesitamos poner mucha atención en eso. Entonces, en estos 14 versículos ya lo repitió 3 veces este aspecto. El propósito de que tú estés aquí, de que seas hijo de Dios, de que Él te haya escogido, de que Él te haya hecho su hijo, su heredero, es para la alabanza y gloria de su nombre. Por eso, la insistencia de que alabes con todo tu corazón al Señor. Sobre todo, hoy nos reunimos con ese propósito. Entonces, pues nuestra alabanza debe de ser muy especial, pero no es el único lugar. Saliendo de aquí, cuando andes en la calle, puedes alabar y glorificar a Dios. Sigues conectado con el Señor, y cuando estés en tu casa con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, sigues alabando al Señor, sigues dándole la gloria a tu Creador, al que te apartó para Él. Y cuando andes en la calle, cuando estés en el trabajo, cuando estés en la oficina, en donde quiera que te encuentres, sigues glorificando el nombre del Señor. ¿Cómo? Pues con tu comportamiento, con tu forma de vivir, con tu forma de pensar, con tu forma de tomar decisiones, con todo lo que haces, podemos alabar y glorificar a Dios. Por ejemplo, una forma de alabar a Dios es siendo obedientes a su palabra. Cuando tú lo obedeces, le estás diciendo, Señor, yo te reconozco como mi dueño, como mi soberano, y he decidido hacer las cosas como tú quieres, no como me place. Y estás alabando el nombre de Dios. Y cuando tú vas a un lugar a compartir el evangelio, la forma más sublime de alabar el nombre del Señor es llevando a los pecadores a que se rindan a Cristo. ¿Quién estuvo el miércoles en el Hospital Balbuena? Levanten su mano. ¿Fueron a recoger a los que dijeron que iban a recoger?
tenemos un compromiso, hermanos. Algo que yo aprendí cuando fui a la cárcel a compartir el evangelio con el pastor David, se acercó el pollo, así le decían, y entonces me dijo, oye, regálame un morral. Yo le dije, sí, luego te lo mando. Y entonces el pastor que iba conmigo me dijo, oye, nada más te voy a pedir un favor. ¿Te acuerdas, David? Si tú prometes algo, dalo, porque esta gente no tiene forma de conseguir las cosas. Entonces ellos se quedan muy emocionados, muy entusiasmados cuando tú les dices que les vas a dar algo y lo están esperando. El asunto es que se decepcionan. Y yo vengo aquí continuamente y me dicen, ustedes son puro choro, porque prometen y no dan. Entonces, tenemos un compromiso, necesitamos. Es mejor, él me dijo, mira, mejor diles que no. Mejor diles, voy a ver, pero no te comprometas. Pero si te comprometes, le cumples. Y luego salí de ahí y dije, no, sí le voy a cumplir. Y le mandé su mochila que quería, específica, me dijo cómo la quería y se la pude mandar. Pero el Señor es glorificado cuando nosotros caminamos de esa manera. Nosotros le estamos dando la gloria al Señor. Y cuando tú estás allá en la Sierra de Vi, estás glorificando al Señor, ¿sí? Tu vida la has dispuesto para glorificar al Señor. Y cada uno de nosotros, hermanos, no porque ella es misionera, ahí sí está bien claro que es para gloria del Señor. También el que trabaja en telecomunicaciones, también el que trabaja como barrendero, también el que es policía, también todos tenemos esa bendición de poder glorificar al Señor con lo que hacemos día a día. Y dice, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántas personas batallan con ser aceptos? Algunos desde el vientre de su madre sienten el rechazo, ¿sí? De veras está comprobado científicamente que los bebés cuando están en el vientre de la madre sienten cuando la mamá dice, ¿y si lo abortamos? Es que no lo quiero. Y se la pasan llorando porque se enteraron que están embarazadas. Y ese rechazo lo sienten los bebés desde que están en el vientre de la madre. Muchas personas sienten el rechazo en las escuelas, en el trabajo, por la misma familia sienten el rechazo, ¿sí? Muchos se apartan de ti, te ven así como el inútil, como el que no agarra la onda, y te rechazan. Muchos te han rechazado simplemente por ser cristiano. Pero con el Padre, con Jesús no es así. El Señor te acepta tal y como eres. No te acepta porque te portas bien, ¿sí? No te acepta porque lees la Biblia, no te acepta porque haces obras de caridad. El Señor no te acepta por eso, Él te acepta porque Él es bueno, porque su misericordia es grande, porque quiere amarte, porque quiere bendecirte, ¿sí? En cuarto lugar, soy redimido en Cristo, ¿sí? Versículo 7, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. La redención, ¿qué es la redención? Hemos puesto el ejemplo cuando empeñas algo, ¿sí? Tú vas y empeñas algo que es de valor, supongamos que es un anillo, ¿sí? Y dependiendo del valor de tu anillo, es que te hacen un préstamo y entonces te dan una boleta y te dicen que tienes que pagar mensualmente una cantidad. Tú pagas, supongamos, 50 pesos por 1,000 pesos que te dieron de préstamo, pero dejas empeñado tu anillo, se queda ahí empeñado. Ajá. Y entonces pagas tus 50 pesos y no significa que ya es tuyo. Sigue estando empeñado, no lo puedes sacar. ¿Cuándo lo puedes sacar? ¿Cuándo lo puedes redimir? Cuando pagues los 1,000. ¿De quién es el anillo? Es tuyo. El anillo es tuyo. Tú lo puedes reclamar en el momento que quieras, pero tienes que pagar, ¿sí? Y entonces lo tiene el Nacional Monte de Piedad, que dicen que ni es nacional, ni es monte y mucho menos es piedad. Pero
ahí está, en el Nacional Monte de Piedad. Y entonces, ¿cuándo puedes hacer tuyo el anillo? Cuando vas y pagas los 1,000, ¿sí? Una vez que pagas los 1,000, aquí está, ya lo redimiste, ya es tuyo. Eso fue lo que sucedió con nosotros. El Señor nos creó, el Señor nos hizo, nos apartó, nos predestinó, nos hizo sus hijos, pero por nuestro pecado, por nuestra necedad, por nuestra mala manera de vivir, ¿qué fue lo que pasó? El enemigo dijo: presta, estás en mi terreno, ahora estás aquí y no te suelto, ¿cómo ves? Entonces el Señor llega y dice: dámelo, es mío. Y él dice: es mío. Él pecó, está en mi territorio, ¿con qué vas a pagar? Y el Señor decide pagar con su sangre, ¿sí? Fíjese que no pagó cualquier cosa, pagó con su sangre. Me acabo de enterar que un hombre en Inglaterra encontró una pieza de ajedrez de este tamaño, ¿sí? De madera, y se veía muy viejo. Y la tuvo ahí guardada 6 meses, le costó $6. Pero como que quiso investigar, y entonces va y consulta de qué se trata esta pieza. Y resulta que es la pieza de un ajedrez muy antiguo, y que además se lo están disputando, las piezas están repartidas en varios museos. Y le dice: no sabe lo que tiene. Esta pieza cuesta por lo menos $1,000,000. Una cosita de madera de nada. Si usted lo mete a una subasta, se puede todavía duplicar el costo de esta pieza. Se decide meterlo a una subasta, ya está la fecha, si alguien se interesa, pueden participar, pero los museos en Inglaterra le van a entrar al asunto, ¿sí? ¿Por qué vale algo? Por lo que se paga, por lo que alguien está dispuesto a pagar. ¿Tú vales? ¿Yo valgo? No por cómo nos portamos, hermano, porque si fuera por eso, no valemos ni un quinto, ¿sí? Pero si valemos, es porque el Señor pagó un precio, y pagó un precio muy alto. Pagó un precio precioso, un precio que no valías, pero el Señor quiso pagar eso por ti, quiso asegurarte, y ahora eres muy valioso, ¿sí? Eres muy valioso porque Cristo pagó por ti. Ahora, número 5, soy perdonado en Cristo, ¿sí? Aquí en el verso 7, por favor. Perdonados en Cristo según las riquezas de su gracia. Las Escrituras dicen que todos nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? Tú has sido comprado por Dios, tú eres posesión de Dios. Ya el Señor pagó, ya estás perdonado. Y decíamos, tus pecados pasados, presentes y futuros. Ya el Señor te perdonó, ¿sí? Y en esto era que nos explicaba el pastor Guillermo que él no pide perdón por sus pecados, los confiesa, reconoce que falla, reconoce que peca, reconoce, pero tiene un entendimiento de algo que ya sucedió, que algo que ya se hizo, ¿sí? Y ese entendimiento lo necesitamos tener todos. El Señor ya pagó. No es cuando tú le dices perdóname, Él ya lo pagó, ¿sí? Antes, hace casi 2000 años, el Señor ya pagó el precio. ¿Y qué hace el enemigo con esto? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Pues viene y te dice: no sirves para nada, mira, ya fallaste, mira cómo tratas a tu esposa, mira cómo les hablaste, mira cómo te peleas. Y lo peor de todo es que todo eso que nos dice muchas veces es cierto. La mayoría de las veces viene con esas verdades a acusarte, a señalarte, pero
No le tenemos que hacer caso a él. Ese es el problema de muchos. Que cuando uno falla, le hace caso al enemigo. No, sí, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Ey! ¿Cómo qué vas a hacer? Tú no tienes que hacer nada, ya lo hizo el Señor. Ya el Señor perdonó, ya el Señor te limpió de todo pecado. ¿Sí? Soy heredero en Cristo. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, otra vez la palabra predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y hijos también herederos. ¿Herederos de quién? ¿De qué? De Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ¿tú sabes cuál es la herencia que Dios el Padre tiene para Jesús? ¿Sí lo sabes? Para empezar, vida eterna. Pero todo el universo es para Jesucristo. Él es el amo y Señor de todo eso, ¿sí? Todos los planetas, las galaxias, las constelaciones del universo. Pero ¿saben qué? Aquí hay un detalle. Ya no es solo para Jesús. ¿Para quién? ¿Por qué? Porque nos hizo sus hijos. ¿Ven la bendición que tenemos de ser hijos? Tenemos un privilegio. Tenemos para nosotros privilegios especiales. Tú puedes estar en la presencia del Señor en el momento que quieras. ¿Por qué? Porque antes no era así. Porque el Señor ya lo hizo posible. Ahora tú eres hijo y un hijo viene al Padre cuando quiere. No tiene que pedirle permiso. ¿No qué? No es un esclavo, ¿sí? Para venir y ver si me das chance. Tú puedes venir al Padre y puedes, además el Padre, Dios está constantemente en ti, está permanentemente en ti, ¿sí? Y esto lo leemos como último. Dios nos ha dado un sello, ¿sí? Si tú eres un creyente verdadero de Jesús, Dios vive en ti, el Espíritu está vivo en ti. ¿Y qué va a hacer el Espíritu? Te va a hablar, te va a guiar, te va a regañar cuando no estés haciendo las cosas bien, te va a corregir, te va a dirigir, te va a ayudar con todas las cosas. Ahí va a estar el Espíritu en ti, constantemente. Ese Espíritu de Dios va a estar en ti, ¿sí? Entonces, ese es el sello, ese es esas arras que habla la palabra. ¿Cómo le da las arras el esposo a la esposa? Le da un adelanto de lo que viene y le dice: mira, prometo serte fiel, y le suelta la primera monedita. Antes las moneditas eran de oro, ahora ya están así pintaditas, ¿no? Pero le suelta la primera y le dice: mira, yo prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Y ahora ya estas promesas no les vale a muchos, ¿no? Y al rato ya está la cajita con todas las monedas, se las anda aventando a la cabeza a la esposa. Pero eso en principio era algo muy respetable. Estabas dando tu palabra como adelanto, ¿sí? Y estabas diciendo: mira, esto yo lo doy como un anticipo de todo lo bueno que viene. Y el Espíritu de Dios nos fue dado como anticipo. Gloria a Dios. Quiere decir que sí podemos, porque ya no es en nuestras fuerzas, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos permite hacer las cosas que no podíamos hacer, vivir como no podíamos vivir, caminar como no podíamos caminar, ser honrados como no podíamos ser honrados, amar como no podíamos amar. Ahora que tenemos el Espíritu de Dios, lo podemos hacer.
Yo los invito, hermanos, ¿iba a decir algo? Yo los invito a que le demos gracias a Dios, a que bendigamos su nombre por estas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales reservadas para nosotros, ¿sí? Por favor, pónganse de pie y vamos a, con todo nuestro corazón, vamos a cantarle al Señor y vamos a agradecerle todo lo que ya hizo por nosotros. Porque Él prometió primeramente venir a nuestras vidas. El día que abrimos nuestro corazón, Él vino a nuestras vidas. Y si tú no lo has hecho, hoy puedes abrir tu corazón para que Él venga a tu vida. Y todo lo que el pastor Beto compartió hoy se haga real en tu vida. A partir de hoy tú puedes abrir tu corazón y decirle: Señor, yo quiero eso que dijeron. Yo quiero que tú vengas a mi vida. ¿Les gustaría decirle: Señor, yo quiero pasar de ser una criatura a ser hija, pasar de ser esclava a ser heredera juntamente con Cristo? El Señor nos ha prometido esta bendición. Por eso canto a mi Señor, por eso alabo a mi Señor, porque vive en mí y vive en ti. Cuando digas vive en ti, te quiero invitar a que voltees con tu hermano y se lo digas a él. Amén. El Señor prometió en mi vida vivir cuando abriere el corazón, y es en esa promesa que yo vivo feliz, pues Él vino en mi vida a morar. Por eso canto a mi Señor, por eso alabemos a Jesús, porque vive en ti y vive en mí, porque su promesa ya cumplió. Él vive en ti y vive en mí, lo siento fluir en mi ser. Juntos adoremos a Jesús con el corazón. Jesucristo el Señor prometió para mí vida eterna, abundante y feliz. Hoy la puedo gozar al vivir para Él, al morir a mi hombre pecatoral. Por eso canto a mi Señor, por eso alabemos a Jesús, porque vive en ti y vive en mí, porque su promesa ya cumplió. Él vive en ti y vive en mí, lo siento fluir en mi ser. Juntos adoremos a Jesús con el corazón. Hoy con Cristo el Señor gozo de amistad, pues Él vino en mi vida a morar. Ahora lejos no está, vive dentro de mí, y con Él tengo un trato personal. Amén. Por eso canto a mi Señor, por eso alabemos a Jesús, porque vive en ti y vive en mí, porque su promesa ya cumplió. Él vive en ti, vive en mí, lo siento fluir en mi ser. Juntos adoremos a Jesús con el corazón. Resta solo
solo esperar el regreso de Cristo. Viene en las nubes, las bodas celebrar. Amén. Jesucristo el esposo por mí viene ya, y cantando por siempre así estaré. Por eso canto a mi Señor, por eso alabemos a Jesús, porque vive en ti y vive en mí, porque su promesa ya cumplió. Él vive en ti y vive en mí, lo siento tú y en mi ser, juntos adoremos a Jesús con el corazón. Gloria a Dios. No dimos la bienvenida, pero no queremos irnos sin darle la bienvenida. Vi varias personas. También hay algunas personas que vienen el miércoles y no nos pueden acompañar el domingo.